Daniel capítulo 5. Maravilloso es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Daniel y su capítulo 5, para la gloria y honra del Señor. Usted me confirma con un amén cuando tenga Daniel capítulo 5. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Búsquelo. Gloria sea al Señor. Daniel y su capítulo 5. Bendito Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Gloria sea a Dios. Al versículo, vamos a leerlo hasta el versículo 5. Amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dios bendiga su palabra. Puede usted sentarse. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dígale a su hermano o a su hermana el tema: no todas tus decisiones son buenas. No toda decisión que hacemos, hermanos, o que pensamos hacer son buenas. Aquí este rey Belsasar aparentemente hizo o pensó hacer algo que lo hizo, una decisión que lo llevó hasta cierto punto, bendito Dios, a ser sentenciado por el mismo Dios de los cielos. Y es una decisión que tomó errónea, una decisión que tomó que no era conforme a la voluntad de Dios, porque aquellos vasos de oro que habían traído de la casa del Dios omnipotente, omnisciente, de allá de Jerusalén, lo habían traído, pero no con ese propósito, sino que lo habían traído para la casa del rey, que fue, bendito Dios, Nabucodonosor. Pero este rey, este Belsasar, hijo de Nabucodonosor, toma una decisión incorrecta, toma una decisión de las cuales, bendito Dios, no había vuelta atrás, que él se arrepintiera, porque ya había hecho todo aquello. Dese cuenta que dice la palabra: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Con ese propósito los manda a traer para usarlos, pero esos vasos no podían ser usados porque eran del templo de Dios que los habían traído. Y vea las decisiones que se toman humanamente, muchas veces pensando que son las correctas, pensando que, hermanos, que todo está bajo la voluntad de Dios. Pero esta decisión a este rey lo llevó a un momento, hermanos, que es sentenciado. Él mismo veía aquellos dedos que escribían en la pared, en lo encalado de la pared, dice la palabra del Señor, que escribían, bendito Dios, y era la sentencia para este rey.
muchas veces dentro del pueblo de Dios, como evangelistas, como pastores, como todos aquellos miembros, todo el que le sirve al Señor, muchas veces tomamos decisiones incorrectas que nosotros mismos, puedo decirlo, y nos incluimos en el mensaje. Bendito Dios, que son decisiones que tomamos, hermanos, que el día de mañana nos va a pasar factura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque son decisiones que se toman cuando no está la voluntad de Dios, cuando es sin contar con el Señor, las decisiones que vamos a hacer o las acciones que vamos a tomar en ese momento. Este rey toma una acción de las cuales, o una decisión de las cuales, bendito Dios, él, bendito, se lamentaba después. ¿Por qué? Porque miraba lo que estaba haciendo, gloria al Señor, sentenciado. Es por eso que nosotros no podemos, hermanos, bendito Dios, actuar de una manera locamente como David en cierta ocasión. Allá en el libro de las Crónicas dice la palabra que él mandó a censar el pueblo. Bendito Dios, aquel general que tenía Joab, lo mandó a censar el pueblo. Joab le dice: no, señor mío, rey mío, mire, yo sé que usted es el rey, pero no puede mandar a hacer eso, eso no está bien. Y le dice David en estas palabras, de esa manera, bendito, palabraseándolo, le dice: yo soy el rey, ¿quién eres tú para darme órdenes? Solo ve y haz lo que te estoy diciendo. Entonces aquel hombre se fue. Pero ¿qué aconteció? Gloria sea a Dios. Aconteció que David, por haber actuado locamente, provocó la ira del Señor contra el pueblo. De esa manera, y él dice: Señor, locamente he actuado. Y hay mucho pueblo del Señor, mucha iglesia, mucho, bendito Dios, gente que está actuando locamente. Bendito Dios, ¿para qué? Siempre para su ruina. Piensan que las cosas, hermanos, que van a hacer o que están haciendo son conforme a la voluntad de Dios, y no es así. No es de esa manera. No es así. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando es la voluntad de Dios, todo es pacífico, todo es paz. Y la palabra del Señor nos manda y nos dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces todo es pacífico en el Evangelio. En el Evangelio, hermanos, no podemos tomar decisiones de las cuales después nos vamos a estar lamentando. Después vamos a decir: me acuerdo cuando el Señor me usaba para profetizar. Me acuerdo cuando el Señor me usaba para predicar. Me acuerdo cuando le cantaba al Señor. ¿Por qué vamos a decir de esa manera? Porque nos vamos a estar lamentando por alguna acción o por alguna decisión que hemos tomado incorrectamente. Por eso, mire, para abandonar el Evangelio hay que pensarlo 1 y 10,000 veces. ¿Por qué le digo 1 y 10,000 veces? Porque, hermano, Cristo paga bien. La recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros es una corona, bendito Dios. Solamente tenemos que llegar a la meta final para recibir esa corona que ya está preparada, ya está hecha a la medida de cada uno de nosotros. Hay que ser nosotros, hermanos, como dice la palabra, estar siempre firmes en el Señor para poder llegar a ese momento, para llegar a esa meta final y poder recibir ese galardón. Porque Él dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, bendito para cada uno conforme sean sus obras. Entonces las acciones, hermanos, se toman cada uno toma acciones conforme las obras que estamos haciendo. Sí, amén. No podemos actuar locamente. No podemos nosotros decir, hermanos, bendito Dios, lo contrario, aunque muchas veces eso es lo que aparenta uno. Mire que le voy a explicar un poquito. Esta madrugada tuve un pequeño sueño, creo que esta madrugada fue. No, ayer fue, ayer en la madrugada. Después de la oración, me acosté otro ratito y tuve un pequeño sueño, pequeñito, donde me miraba otro hermano pastor y también me miraba yo en el sueño. Y los dos estábamos haciendo lo mismo, el mismo trabajo estábamos haciendo los dos. Estábamos pescando según nosotros. Y yo le pregunté a él, cuando llegué cerca a él, le pregunté: hermano pastor, ¿ya pescó algo? Y me dijo: mire, no he pescado nada ahorita, pero yo lo miraba forjeando con algo, como un pez grande.
Y me dijo, ¿y usted? Y le dije, pues aquí donde uno quiera que tire la cuerda, le dije, el pescado cae, le dije. Y yo miraba que los pescados salían. Entonces, cuando yo veo que él está forjeando o peleando para sacar lo que estaba sacando, y me dijo, mire, solo esto saqué. Y era no era pescado, era un lagarto que él había sacado. Y me dijo, pero aunque sea este me voy a llevar, porque dejarlo va a estar difícil, me dijo. Y le dije, ese lo puede devorar a usted. Ese lo puede hacer pedazos a usted, le dije, antes de que usted lo haga pedazos a él. Entonces, ahí medité en el mensaje. En el día estaba meditando y decía, sí, ¿por qué? Porque hay decisiones que nosotros pensamos que son conforme a la voluntad de Dios y que las podemos hacer. Porque es fácil hacer lo que pensamos. Es fácil decir lo que pensamos. Es fácil actuar conforme a lo que estamos pensando. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no nos podemos detener. Muchas veces no podemos detenernos de aquello que vamos a hacer o de aquello que nos está instando a hacer. Bendito Dios, y actuamos locamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces me doy cuenta de que este rey hace de esa manera. Y también me doy cuenta cómo muchas veces en el pueblo del Señor hacemos lo mismo. Actuamos locamente haciendo cosas que parece que fuese la voluntad de Dios, pero no lo es. Porque lo que vamos a hacer es para bien siempre. Y muchas veces ese es el error. Porque aquí el rey dijo, tráigame los vasos de oro y de plata y de bronce. Se los trajeron. Lo que él iba a hacer iba a impresionar a los demás, a los que tenían, a los príncipes. Bendito Dios, iba a impresionar a todos los invitados. Que él podía hacer porque él es rey. Que él podía actuar de esa manera, usar las cosas que aún estaban ahí. Iba a dejar impresionar a aquella gente de esa manera. Y eso es lo que muchas veces pasa. Nuestras acciones muchas veces nos hacen tomar decisiones que al parecer tenemos al pueblo impresionado, pero no es de esa manera. Aunque sea así, pero no es conforme a la voluntad de Dios, hasta que miramos que el reloj va marchando en contra de nosotros, hasta que miramos que las cosas, hermano, bendito Dios, no están marchando como pensábamos, sino están marchando en contra. Lo que se mira que se avanzaba, se detuvo. Lo que se miraba que estaba ya hecho, hermano, se detuvo. ¿Por qué? Porque hay un dedo que está señalando cuando dice, esa no es mi voluntad. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo iba a hacer o voy a hacer ahí. Esas son las cosas que miramos. Miren el capítulo 1 de ahí mismo de Daniel. Bueno, dice el capítulo 1 y el versículo 6. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Por qué le digo eso? Nos enseña que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, donde fueron llevados cautivos estos varones. Acuérdese, ahí tiene los nombres correctos, los nombres de cada uno, que están, bendito Dios, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los aquellos que les cambiaron el nombre. Entonces, nos enseña que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, donde llevaron cautivo al rey de Judá, y también llevaron jóvenes de buen parecer, que no tuviesen tacha en ellos, los cuales llevaron a Daniel, y ahí lo estamos leyendo. Entonces, se viven momentos, hermanos, muy trágicos en el pueblo de Dios. Nosotros éramos cautivos por el diablo. El diablo nos hacía como quería. Tomábamos decisiones a la ligera, lo que fuese, y lo hacíamos. ¿Qué sacábamos de provecho ahí? Nada bueno. Cada día más nos íbamos hundiendo sin darnos cuenta nosotros. Cada día que pasaba, porque estábamos sin Cristo, bendito Dios, y nos íbamos, miren, más al agujero, hundiéndonos solitos. ¿Qué decisiones tomábamos? Decisiones, hermanos, que no traían nada de provecho, nada de bueno a
a nuestra persona, nada de bueno a nuestra familia, nada, absolutamente nada. Todo era en contra. ¿Y qué pasaba? Según el problema se terminaba, según con la acción que hacíamos, todo se resolvía. Pero pasaba aquel día y amanecía el otro, ¿y qué pasaba? Estábamos más emproblemados todavía. La situación era más difícil todavía. Eso era sin Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que actuar sabiamente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Porque somos, hermanos, bendito Dios, no guiados por el hombre, sino guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que pasa. Pero hay cosas que no podemos hacer. Bendito Dios, se viven momentos difíciles cuando tomamos decisiones incorrectas que marcan el futuro de cada uno de nosotros. Lo marca. Si ahorita usted o uno de los que estamos aquí, porque el Señor reprenda al diablo, o uno de los pueblos del Señor, decide, dice, ya no sigo en el Evangelio, y de enojado se va a poner a pichinga, ¿qué va a hacer? Va a marcar su futuro. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el gozo que tenía en su vida. Eso se muere. Porque el Espíritu Santo se aparta. Viene y contrista al Espíritu Santo. Marcan el futuro. Pero cuando tomamos en cuenta a Dios para hacer una de nuestras acciones, hermanos, ¿qué acontece? Acontece que nosotros nos llenamos de felicidad, de alegría. Todo cambia. Todo viene a favor nuestro. Las decisiones incorrectas, lo único que hacen es, hermano, marcar nuestro destino, marcar nuestro, bendito Dios, como lo dije, el futuro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para su pueblo? Tiene preparado, hermano, bendito Dios, ya mansiones preparadas. Tiene preparado ese lugar precioso el cual nadie ha visto. Tiene preparado, dice la palabra de Dios, promesas que son vida eterna, hermano, bendito Dios. ¿Y qué nosotros entonces estamos buscando? ¿Por qué tomar una decisión incorrecta? ¿Por qué tomar una decisión en las cuales no va a estar Dios? No, en todas las decisiones o nuestras acciones, hermano, debe de estar Dios siempre primero para que podamos nosotros, bendito Dios, lograr llegar a ese lugar el cual ya está preparado y es una promesa para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Son decisiones incorrectas. A Sansón, ¿qué se le dijo? Se le mandó que no podía él cortarse el pelo. Se le mandó estrictamente que no hiciera cosas, y para eso vamos a ir allá a Jueces capítulo 16. Se le dijo muchas cosas, pero ¿qué hizo Sansón? ¿Cuáles fueron las decisiones de Sansón? Fueron decisiones en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Marcó las decisiones que él tomó, marcaron su futuro. Busque Jueces capítulo 16. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mire, en el capítulo 16, antes, atrás, ya se le había dicho todo. Pero el versículo, vamos a adelantar un poquito. Bendito Dios. El versículo 6. Capítulo 16, versículo 6 en adelante, dice la palabra. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Escuche bien. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón,
los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora viene y le dice en el 10, entonces Dalila le dijo a Sansón, y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Una vez más repitió. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo. Escuche bien, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Oiga la decisión que tomó este varón llamado Sansón. Una decisión incorrecta, de la cual primeramente él lo dice ahí, que se le había dicho que no dijese nada, que no descubriese lo que Dios le había dado. Pero él lo tomó de esa manera. Terminó siendo la burla de los filisteos. Terminó siendo el muñeco o el payaso de estos filisteos, de este pueblo enemigo de Dios. Una decisión incorrecta. Al parecer todo aparentaba bien. Y al parecer Sansón quizás se descuidó, bendito Dios, o quizás dijo, bueno, lo voy a hacer y no hay ningún problema. Pero es ahí donde miramos. Hay decisiones que se van a tomar que al parecer Dios está con uno, pero Dios no está ahí en el asunto. Al parecer Dios respalda aquella decisión, pero Dios no respalda tales decisiones. Es que Dios, hermano, no puede, ahí lo dice, bendito Dios, a hombre mortal fue reducido en aflicción como hombre mortal. Entonces que Dios no puede estar, muchas veces Dios no va a estar, y la mejor decisión es, o lo mejor dicho es, Dios no va a estar con decisiones incorrectas que tome un hombre mortal, hermano. ¿Por qué? Bendito Dios, mire, yo le puedo a usted presentar muchísimas cosas, usando el evangelio con la palabra del Señor. Le puedo presentar miles de maravillas, le puedo decir esto, lo otro, le puedo plantear, mire, me puedo llevar un mes planteándole planes para hacer cosas, pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser. Y aunque uno, hermano, aparentemente es de Dios, pero no es de Dios. Y eso es lo que pasa. Mire que lo voy a decir de esta manera, no me gusta hablar de eso, ni quiero hablar de todo eso. Pero en cierto momento yo sí le tuve que decir al Señor, Señor, ayúdame a entender si yo dejé tu obra botada o esto venía de parte tuya.
En cierto momento le estuve preguntando mucho al Señor de eso. Pero cuando el Señor me da el sentir, como creo que lo dice el hermano, que me da el sentir, que me vino el nombre de la congregación con el versículo, yo dije, ¿es mi carne o es el Espíritu? Pero ahora que veo que no hay nombre de esa, dije yo, gloria al Señor, porque ahí está el nombre. Entonces era de Dios. Pero vamos a lo que estamos hablando. Cuando las cosas, hermano, se ven aparentemente que son respaldadas por Dios. Mire, el hombre mortal, porque uno es mortal. El hombre, no importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, no importa que sea profeta, lo que sea en el pueblo del Señor. Pero el hombre muchas veces va a tener y va a usar la astucia para querer transmitir algo y llevar consigo mismo a tomar decisiones, hermano, que al parecer son decisiones que vienen de parte de Dios, cuando Dios dice, yo no estoy diciendo eso, yo no voy a avalar esas decisiones. Son cosas que debemos nosotros de meditar, son cosas que debemos de ver. Mire, la decisión de Sansón. Sansón le declaró todo a Dalila. Cierto, Dalila le dijo, pero tampoco le puso una navaja, una pistola para que se la dijera. Él abrió su boca y lo dijo. Una decisión que él pensó que Dios iba a respaldar todavía a él. Pero dice, su fuerza se apartó de él. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de decir, mira, si me dejan pelón, ahí va a estar el problema. Y así fue. Mire, y parecía el pelo no tenía nada que ver, ¿verdad? No, era la obediencia. Eso es lo que pasa. Mire, cuando aquella hija de Jacob es violada por aquel hijo de aquel príncipe, y los hijos de Jacob toman una decisión, una drástica decisión. ¿Y qué decisión tomaron? Vengar a su hermana. ¿De qué manera? De una manera con astucia. ¿Y cómo terminaron ellos? El mismo Jacob, cuando bendice a los hijos, a las tribus, el mismo Jacob les declara lo que a ellos les va a tocar. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión sin contar con Dios. Primero no contaron con Dios, tampoco contaron con su padre Jacob, sino que hicieron las cosas como le dije, con astucia. ¿Qué es astucia? Es actuar ligeramente. Porque llegaron y dijeron, no, sí, llévatela, no hay ningún problema. Gloria al Señor, pero mira, esto queremos que hagan. Si ustedes hacen eso, te damos a nuestra hermana. Que ustedes también, bendito Dios, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Gloria sea al Señor. Entonces, ellos querían que aquellos estuviesen en pleno dolor. Y lo hicieron aquellos hombres, atendieron a la voz, pero ya estos hombres, hijos de Jacob, ya habían tomado una decisión, ya habían hecho el plan perfecto. ¿Para qué? Para poder llegar con astucia y matar a todos aquellos. ¿Por qué? Porque aquel hombre había violado a la hermana. Entonces, todas esas cosas, y eso está ya, bendito Dios, en Jueces, pero lo miramos después. Bueno, está más atrás, lo miramos después. Entonces, son las cosas que miramos. ¿De qué? De las decisiones que se toman. En Génesis, se toman decisiones a la carrera, decisiones sin contar con la voluntad de Dios. Cuando uno toma una decisión, usted dice, bueno, vamos a poner algo literal. Bueno, necesito, o toma la decisión, no va a necesitar, sino dice, bueno, tengo este carro, pero bien, me voy a comprar otro. Se va a comprar otro. Es una decisión que usted va a tomar. No va usted a andar ahí con, no, usted la tomó, usted va a actuar. Va a haber un accionar en ir y comprar aquel carro, comprar aquella cosa, comprar lo que X fuera. Ahora, ¿por qué le pongo esto? Porque cuando pensamos, actuamos. Cuando pensamos, hacemos las cosas. Y eso es lo que pasa. Son las cosas que muchas veces nosotros no meditamos. Las cosas que nosotros muchas veces no venimos y examinamos, o no hacemos un reflejo de lo que estamos pensando. ¿Qué va a suceder después? No lo sabemos. Pero ¿sabe qué?
esa decisión marcó el futuro. De una manera u otra, marcó el futuro. ¿Por qué? Porque es así. Como cuando uno, yo le voy a decir en mi caso, sin Cristo, yo empecé a tomar, yo estaba marcando mi futuro. ¿Cuál era mi futuro? Ser un borracho. Ese era el futuro, un borracho. ¿Por qué? Porque el que prueba una cosa una vez, ese vuelve a probar. Ese vuelve. El que prueba la droga, ¿qué está marcando? Ser un drogadicto. Porque eso es lo que pasa. Sin Cristo eso es lo que pasa. Esas son las cosas que vienen a reflejar nuestra vida y las decisiones que se toman. Por eso es que este rey tomó esta decisión, la cual, si es cierto, marcó su futuro y no le fue muy lejos. Porque en el mismo momento él vio los dedos escribiendo en la pared. ¿Para qué? Y era la sentencia que le venía a él. Todo eso miramos nosotros a través de la palabra del Señor. Amén. Y mire, ahora cómo estamos aquí nosotros. A veces tomamos decisiones incorrectas y luego, ¿sabe qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos por lo que nosotros mismos hemos tomado aquella decisión incorrecta. Que no le miramos, voy a decirlo de esta manera, un buen accionar, sino que se ve estancado. No se ve un reflejo diferente, sino que todo empieza a trabajar al contrario. Y cuando se empieza a trabajar al contrario, es ahí donde viene la pregunta: ¿venía de parte de Dios o fui yo el que actué de esa manera? Como le digo, mire, David allá con Betsabé, el hermano predicó el otro día, con Betsabé, ¿qué hizo David? Tomó la decisión más drástica de su vida, que lo marcó para siempre. ¿Y por qué digo para siempre? Porque aún la Biblia sigue hablando de eso. Lo sigue hablando. Entonces David marcó su vida, su futuro con ese accionar. Le toqué lo de que censó al pueblo y dijo alocadamente actué. Vio a Betsabé, la mandó a traer, durmió con ella. Bendito Dios, mandó a traer al marido, al esposo de esta, lo mandó a matar y hizo todo. Las decisiones, aquella decisión, aquel momento que le llegó. Mire, volteó a ver, la vio bien, la mandó a traer. Aquella decisión que tomó, mandar a traer y dormir con ella, lo llevó a cometer una catástrofe para su vida. Terriblemente catástrofe. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que pasa es de que muchas veces nosotros miramos las cosas simples. Miramos las cosas, no hombre, eso no es nada. Sí, es mucho delante de Dios. David podía tener toditito lo que él quisiera. Las mujeres que él quisiera tenía, pero las que no tenían marido. Ese es el problema. Entonces vino y tomó aquella decisión. Y mire, desde que el pensamiento llegó, ya estaba marcado. Ahí estaba el dedo de Dios. Y no se le quitó el dedo de Dios. Hasta que llegó allá el profeta Natán, le declaró lo que estaba aconteciendo, lo que había sucedido, y le dijo: aquí está. Y ese eres tú, David. Entonces, ¿quién fue el que pensó? David. ¿Quién fue el que actuó? David. ¿Estaba de acuerdo Betsabé? La Biblia no lo dice, pero sí vino. Entonces, ahí está el asunto. Marcó su vida por completo. Por completo. Mire la decisión que toma Pedro. Pedro dice: le corta la oreja a Malco. Una. Otra dice: no, hombre, no solo a la cárcel, yo, si es necesario, hasta voy a morir contigo. Pero cuando ya Jesús fue arrestado y fue llevado al patio, entonces él vino y lo negó. ¿Qué hizo? Fue a llorar amargamente. Pero él dijo: no, yo voy a morir también si es necesario. Pero no fue así de esa manera. La decisión que se toma o las acciones que hacemos, hermano, tomamos, es lo que va a representar o va a marcar nuestro futuro de lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros aquí estamos marcando un futuro esta noche. ¿Qué futuro? El que la palabra del Señor nos describe. ¿Cómo nos lo describe? Porque dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
y dice también ahí Juan, ¿verdad? 14, bendito Dios, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces ya hay morada, está marcando el futuro. El futuro nuestro está marcado, pero de eso depende de usted y de mí. ¿De qué manera? De las acciones que nosotros vayamos a hacer, de las decisiones que nosotros vayamos a tomar, de eso depende nuestro futuro. ¿Estamos aquí obligados? No. ¿Estamos aquí, hermano bendito Dios, porque lo merecemos? No. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Pero las acciones nuestras o las decisiones nuestras, hermanos, son las que van marcando el futuro nuestro. ¿Por qué? Porque es así el Evangelio. El Evangelio no es nada más que nuestro pasó hoy y ya está bien. No, marca el futuro nuestro. De esa manera. Bendito Dios. Entonces, imagínense. David toma una decisión drástica en su vida. Le digo drástica, ¿por qué? Primero, desde que llegó el pensamiento, fue marcado. Para que él asimilara aquello y se diera cuenta de que no estaba quedando oculto, vino. El profeta Natán fue enviado de parte de Dios y va y le dice: el niño muere por todo lo que él hizo. Después continúa con su ministerio. Ahora, otro decisión que tomó. Allá llegó aquel hombre llamado Naamán. Naamán llegó donde el profeta, bueno, no llegó donde el profeta, pero fue enviado al profeta Eliseo. Con el profeta Eliseo estaba el criado de él llamado llamado Jesse. Y Jesse, cuando Naamán llega, Jesse es enviado de parte de Eliseo a Naamán. Y le dice el varón de Dios que te vayas a meter 7 veces, a zambullir 7 veces ahí, al río, y vas a quedar sano de tu lepra. Aquel hombre se molestó, pero bueno, lo hizo. ¿A dónde voy o quiero llegar? Jesse toma una decisión incorrecta. Viene Naamán y traía presentes, traía regalos. O puedo decirle, traía el pago para pagarle a aquel hombre por el milagro que iba a recibir o la sanidad. Pero Eliseo dice, nada de todo eso, llévatelo de regreso. Jesse dice, ¿y qué está haciendo Eliseo? ¿Por qué mi señor rechaza todo esto? No, hombre, este está loco. Entonces, Jesse esperó que Naamán se fuese, se adelantara un buen trayecto. Allá vino corriendo Jesse detrás. Tomó la decisión de ir a recibir, a pedir lo que Eliseo había dicho no. Cuando regresa Eliseo, ya con la mercancía, le voy a decir de esa manera, le pregunta a Eliseo: Jesse, ¿de dónde vienes? No he ido a ningún lugar, aquí estaba en el patio, aquí estaba. Le dice Eliseo: ¿no estaba ahí mi corazón también? Cuando tomaste de Naamán, del general, tales cosas, no estaba ahí mi corazón. ¿Por qué la decisión incorrecta? Porque la lepra se le pasó. La lepra de Naamán, la que había quedado en el río. Mire cómo son las cosas. Según había quedado en el río, pero a Jesse se le pegó ahí mismo. Entonces la decisión que se toma, hermano, marca el futuro. La decisión que se toma es la que nosotros vamos a ver el día de mañana. Eso es lo que pasa. Pero no lo miramos de esa manera porque no lo percibimos así. Entonces todo eso debemos nosotros de asimilarlo de una manera espiritualmente viendo la realidad de las cosas, para que podamos nosotros caminar verdaderamente con Dios y pedirle al Señor que Él sea a nosotros guiándonos en todo momento para no tomar decisiones incorrectas que van a marcar nuestro futuro. Eso es lo que pasa. Bendito Dios. Entonces Jesse quedó con lepra. ¿Por qué? Por haber ido allá. Pensó que iba a engañar a Eliseo. A Eliseo lo podía engañar.
El problema no era Eliseo. El problema es Dios. Que de Dios, hermano, no se esconde nadie. Y Dios conoce el pensamiento, conoce el corazón, conoce todo de nosotros. Conoce nuestro caminar, nuestro sentar y nuestro levantar. Dijo el salmista, después de todo eso, el salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me voy al profundo de la mar, allá estás tú. Si me voy al cielo, no, ahí está tu trono. ¿A dónde me voy a ir? No hay a dónde irnos, hermano. Hay cosas que nosotros mismos hacemos, hermano, o decisiones que tomamos, pero eso lo que nos trae es consecuencias a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, consecuencias para nosotros mismos por la decisión que tomemos. No hay una mejor decisión, hermano, que servir a Dios. No hay una mejor decisión que tomar que buscar a Cristo ahorita que puede ser hallado. Por eso dice Isaías: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Oiga bien, la decisión que nosotros, hermanos, como pueblo del Señor debemos de tomar es seguir buscando de Dios, acercándonos cada día más al Señor. Usted puede decir, yo puedo decir, pero si estamos buscando, si le estamos sirviendo, estamos en Cristo. El problema es que tenemos que hacerlo como Dios dice, no tomar decisiones que nosotros después nos vamos a lamentar, que después vamos a nosotros estar diciendo: ay, esto no era de parte de Dios. Ya es muy tarde. Es muy tarde. En ese momento vamos a querer que el tiempo retroceda. No, pero lo que nosotros, hermano, la decisión que tomemos, aquel tiempo fue perdido. Totalmente. Se quedó perdido ese tiempo. Ya no hay vuelta atrás. El día de hoy ya no lo podemos recuperar. De ninguna manera. Ya no se puede. Vamos a Proverbios capítulo 23. Ya voy a ir terminando. Aleluya. Proverbios capítulo 23. Gloria sea a Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 23. Versículo 29. Ahí hay una pregunta. Busque el capítulo 23 de Proverbios y su versículo 29. Ahí hay una pregunta. Si lo tiene, lo leemos. Dice, versículo 29. Oiga bien, pregunta: ¿para quién será el ay? Otra pregunta: ¿para quién el dolor? Otra pregunta: ¿para quién las rencillas? Y sigue preguntando: ¿para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que no duermen. Y dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando su mistura. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré aún lo volveré a buscar. Oiga bien, el hombre necio, ¿qué hace? El hombre, mire, por eso pregunta ahí: ¿para quién será el ay? Cuando uno toma una decisión incorrecta, ¿quién se lamenta? El que tomó la decisión mal. El que tomó la decisión incorrecta, para él. ¿Para quién será el dolor? Al que se golpea. ¿Y cómo se golpea uno? Con las mismas decisiones. Con nuestro accionar nos golpeamos muchas veces. Para uno mismo es el dolor. Ahí dice: ¿para quién las rencillas? Hasta ahí donde el problema. Como le dije, yo puedo venir y decirle a usted, y puedo planear mucho
muchísimas cosas. Y quizás puedo, mire, hasta hablarle mal de fulano tal y ponerle mal de todo el mundo. Lo puedo. ¿Y para quién va a ser la rencilla? Para mí mismo. Porque el día de mañana, ¿sabe qué va a pasar? Como dice la palabra, que Dios da testimonio, el Espíritu Santo es el que da testimonio. Entonces, Dios va a decir, no, hombre, ese no tenía problema. El problema era vos. Y ahí va a estar el rencilloso, ahí se está. Para él mismo son las rencillas. Para el que toma decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso, mire que a veces uno se queda pensando y ve las cosas de una manera muy diferente. Pero dice que cuando la palabra del Señor nos enseña y nos pregunta, ¿para quién será el ay? Si usted se cae ahorita, se golpea, usted, ay, te dolió, pues. Y ahí va a quedar el morete para uno mismo. Le dice, no pase por ahí porque ahí hay un agujero. No quiso obedecer. Ahí pasó. Bueno, ahí está el ay. Y todo eso, la palabra lo trae. El rey Belsasar, regreso allá a Daniel, este rey tomó una decisión muy drástica. Hacer algo que ni Nabucodonosor, su padre, había hecho. Usó los vasos para lo cual no tenía que usarlos, porque eran traídos de la casa de Dios, de allá de Jerusalén. Entonces él tomó una decisión de usarlos, porque de querer quedar bien con los que estaban ahí, con los príncipes, con las mujeres, con las concubinas, él con los grandes, él quería quedar bien. Y hacer mucho pueblo de Dios, hacer mucha gente en el evangelio queriendo quedar bien con el hombre, hermano, pero están quedando mal con Dios. Ese es el problema. ¿De qué me sirve a mí quedar bien con usted, pero si con Dios estoy mal? ¿De qué me sirve? Porque por eso le toqué. ¿Quién conoce la mente del hombre? ¿Quién conoce el corazón? Yo lo puedo halagar a usted y puedo decir, mire hermano Mauricio, mire, usted aquí, usted allá, yo lo puedo halagar. Pero hermano, yo puedo, bendito, estoy quedando bien con usted, pero con Dios estoy quedando mal. Porque la palabra del Señor nos enseña todas esas cosas a nosotros. Pero mire, hay gente en el evangelio tan ciega espiritualmente, hermano, bendito Dios, que no han aprendido, no le han pedido al Señor a discernir lo que tienen que estar discerniendo, sino que mire, andan poniendo a la gente en charola de plata, bendito Dios, y a Dios lo tienen allá en un cobre. Sí, así pasa, tomando decisiones que no están bien, tomando decisiones las cuales marcan su futuro. Y todo eso uno puede decir, pero ¿de qué manera? Mire, de muchas maneras. Toqué lo de David, algo drástico. Toqué lo de Sansón, drástico, doloroso, lamentable. Un hombre que estaba, mire, lleno de Dios. Un hombre que si hubiese mantenido conforme a la voluntad de Dios, olvídese. Oiga bien, David, un hombre conforme al corazón de Dios. No ha habido otro como él. Pero ahí miramos. Imagínese usted y yo. ¿Cómo es la situación? Cuando tomamos decisiones que no vienen conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros miramos. Y este era un rey. Pero fíjense que a veces nos damos, y con esto termino, a veces nos damos el taco de decir, es que yo soy pastor, es que yo soy evangelista, no, es que yo, a mí el Señor me usa. Mire, yo puedo hablar en lenguas, usted puede hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos hacer lo que podemos tener, benditos los ministerios, los dones, talentos, hermanos, pero déjenme decirle algo. Si estamos tomando decisiones incorrectas, nuestro futuro ya está marcado. Se va marcando. Ese es el problema. ¿Y de qué manera? Porque conforme la decisión que tomemos, conforme el accionar que hagamos, así se marca el futuro. Y lo dice el Señor, y ahí termino Apocalipsis 3:20.
Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Puede usted ponerse sobre sus pies y oramos y damos gracias a Dios. Padre y buen Dios que estás en gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, amado.